tiene en la vida diaria de la gente, lo explicamos, cómo la gente piensa que la Constitución es una cosa para abogados, para políticos. No, le cambia la vida, todos los días. Luego hicimos una segunda charla donde desarrollamos todos los intentos constitucionales que hubo en la Argentina a partir de 1810 y un poco, digamos, salimos de ese lugar común cuando se estudia historia, que parece que, bueno, sí, la revolución de 1810, que conservamos la soberanía de Fernando VII, pero nunca nos lo explican bien por qué. Después no, nos damos vuelta y declaramos la independencia, nos dimos cuenta de eso. Y de la Constitución no se habló, porque Rosas no quería, hasta que finalmente vino Urquiza y dijo sí, la Constitución. Bueno, nada de eso es cierto, no es así, lo vimos la charla anterior. Hubo muchos intentos constitucionales, no solamente los que registra y que va un poquito más allá en el estudio, 1817, 1826, hubo otros también, y hoy sí, hoy vamos a ver la Constitución de 1853. Y acá hay otro tema, ¿no? Hace pocos días hablaba con una persona comentando sobre este curso, un profesional, que decía, bueno, de la Constitución de 1853, con todo lo que se la reformó, seguramente queda muy poco. No, queda todo, porque en realidad la Constitución no fue reformada nunca en su esencia. Y vamos a ver hoy, y sobre todo lo van a ver ustedes al leer el material, cómo la mayoría de la Constitución, quizá 75-80% de su articulado, conserva la misma redacción que le dio Alberdi, no ya la que aprobó el constituyente de 1853, sino la que le dio Alberdi en su proyecto, porque, como decía antes en la introducción, se produce la caída de Rosas, en muy poquito tiempo, 40, 50 días, Alberdi produce este libro, Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, así lo tituló. Es imposible que lo haya escrito en esos 45 o 50 días. Él dice, hay documentos y están citados en el trabajo, él dice en una carta que le manda a Sarmiento que eso es producto de lo que vino escribiendo durante 15 años, que tomó ideas de su grupo. Está hablando de la generación del 37, del grupo de gente que se reunía en la librería de Marcos Sastre y que después emigran a Montevideo. Hay artículos que él toma para hacer las bases que fueron publicados en Montevideo, y también que copia cosas de otros compañeros de él, de ese grupo de pensadores. Así salen las bases en 45 o 50 días, pero cuando se imprimen, lo recibe Urquiza, y Urquiza le pide que le agregue un proyecto de constitución. Él agrega ese proyecto de constitución, y el que pueda leer ese proyecto de constitución va a encontrar que hay artículos que están exactos a la letra vigentes hoy. No es que es la Constitución de 1853. La Constitución de 1853 estaba decidida de antemano, lo decidió Urquiza con el libro de Alberdi en la mano, y se le hicieron algunos cambios en la Constituyente, pero la esencia es lo que escribió Alberdi. Y sobre esto también hay que hablar. Y entramos un poquito más en materia. Voy a tratar de ir rápido, discúlpenme, porque es tanto lo que hay para decir de este tema que no va a alcanzar el tiempo. Cuando se produce el derrocamiento de Rosas, pues recordarán, lo dijimos en las charlas anteriores, Rosas es derrocado porque Urquiza firma un pacto con el emperador de Brasil. Y una de las condiciones de ese pacto es que había que dictar una constitución. El objetivo del derrocamiento de Rosas era
organizar constitucionalmente el país. Esto está escrito en el pacto que Urquiza firma con el emperador, que además lo financia, porque le da una dotación de dinero por mes hasta que Rosas sea derrotado. Estaba condenado Rosas. Tenía enfrente 24.000 hombres del ejército imperial brasileño acantonados en Colonia y listos para cruzar con una flota a su disposición si Urquiza no triunfaba. Entonces, la Constitución estaba decidida de antes y la Convención Constituyente, yo esto lo dije en alguna de las charlas, fueron 23 personas nada más. 23 personas que aprobaron lo que Alberdi decidió. Fue un proceso rapidísimo porque había que llegar a lo que se había comprometido. 3 de febrero de 1853 es derrotado Rosas, se refugia en la embajada británica, lo sacan disfrazado a la noche a un barco británico, acompañado de sus hijos, tres hijos, Manuelita y 2 varones. Ustedes saben que un nieto de Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1913, Luis León Ortiz de Rosas. Ese nieto es hijo de uno de los hijos varones de él que vuelve a la Argentina y siguió participando en política. Pero volvamos a esto, lo sacan a Rosas, Urquiza estaba acantonado en Flores, entra en la ciudad de Buenos Aires 30 días después. Recuerden que la ciudad de Buenos Aires, esto se los dije también, terminaba aproximadamente donde hoy está la Avenida La Plata, el resto era el partido de Flores. Por el otro lado terminaba donde está hoy la Avenida Juan B. Justo, el Arroyo Maldonado, el resto era el partido de Belgrano. Entonces cuando él está en Flores, no está en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Él entra en la ciudad de Buenos Aires 30 días después, se instala en la casa de Rosas, que estaba ahí en la esquina actual esquina de Avenida del Libertador con Avenida Sarmiento, y ahí empieza a tejer la política. Designa un gobernador de la provincia de Buenos Aires, a dedo, que es Vicente López, y convoca a los líderes de la provincia de Buenos Aires y líderes de otros países en los primeros días de abril a un debate político del cual sale un documento que es el documento que precede al Pacto de San Nicolás. Ese documento se llama Protocolo de Palermo. Tal vez... Protocolo de Palermo. Es del 6 de abril de 1852. Tal vez alguien haya sentido hablar de este documento. Ahí en el Protocolo de Palermo, formalmente intervienen 4 personas. El gobernador de Entre Ríos, que era Urquiza. El gobernador de Buenos Aires, que lo había puesto Urquiza y mandaba a él porque estaba con sus tropas ocupando la provincia, Vicente López. El gobernador de Santa Fe y el gobernador de Corrientes. Y estos 4 firman que le dan a Urquiza el cargo de director de la Confederación con facultades para avanzar en el proceso de constitucionalización. En realidad firmó Urquiza solo, porque el 50% de los 4 era él mismo, él y su alter ego, que era Vicente López y Planes, que era un empleado de él, en esas circunstancias. Sigue el Acuerdo de San Nicolás. El Acuerdo de San Nicolás es el que convoca a la Convención Constituyente. Y el Acuerdo de San Nicolás tiene una cláusula que hay que destacar, que se establece que los convencionales que venían de las provincias a la convención no podían traer instrucciones de las provincias. Esto está escrito, lo van a encontrar en la transcripción de ese artículo y aparte lo pueden leer si acceden a el texto del Acuerdo de San Nicolás que está en internet. Cuando pasa esto, o sea, Urquiza además
tenían muy claro que tenían en contra la provincia de Buenos Aires, y su primer plan había sido dividir la provincia de Buenos Aires. Él quería dividir la provincia de Buenos Aires en dos provincias. Esto lo plantea en la reunión de abril, produce un volcán político, abandona la idea, pero ya la oposición a Urquiza era muy grande. Cuando se firma el acuerdo de San Nicolás, a los pocos días se produce un levantamiento militar en Buenos Aires que o sea, la gente, los que lideraban, los líderes políticos de ese levantamiento militar, que eran emigrados que habían vuelto de Montevideo, convencen de alguna manera, digo esto porque no hay pruebas de un soborno, pero todo indica que lo hubo, convencen a un regimiento correntino que estaba acantonado en Buenos Aires y estaba disconforme con Urquiza, y con ese regimiento correntino toman la ciudad, cercan a las tropas de Urquiza. Urquiza se había ido de Buenos Aires para abrir las sesiones del Constituyente, y separan a la provincia del resto del país. O sea, que la Convención Constituyente de 1853 no participa Buenos Aires, y el país estaba dividido. La provincia de Buenos Aires dicta su propia constitución como Estado de Buenos Aires en 1854, que fue la primera constitución que tuvo la provincia de Buenos Aires, pero con intenciones de constituir un Estado separado. ¿Sí? Ahí, al margen lo digo esto, ustedes saben que en la historia hubo, es muy conocido, un partido autonomista. ¿Sí? ¿Por qué partido autonomista? Porque tenían la idea de constituir un Estado separado del resto de las provincias argentinas, y ellos en la Constitución de 1854 dicen que los límites de su Estado de Buenos Aires van desde el Océano Atlántico hasta la cordillera, y desde el Arroyo del Medio, que los separa de Santa Fe, hasta el lugar donde la cordillera se mete en el mar, es decir, Tierra del Fuego. El proyecto de ellos era constituir un Estado nacional separado, quedándose con toda la Patagonia. Pero bueno, al margen. Se reúne la Convención Nacional Constituyente y sale la Constitución que vamos a empezar a estudiar. En la charla anterior, yo les señalé que cuando uno compara la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826 con la Constitución de 1853, advierte de inmediato que le falta a esas dos constituciones un dispositivo económico. Correlato del artículo 4 de la Constitución, que es el mismo artículo 4 de 1853, que dice cómo se forma el Tesoro Nacional, no hay en esas dos constituciones. Correlato de los primeros incisos de lo que hoy es el artículo 75, facultades del Congreso, que le da facultades en cuanto a la tierra pública, en cuanto a los impuestos que puede sancionar. Eso en las constituciones de 1819 y 1826 no está. La gran innovación de Alberdi es que él sí piensa en un sistema económico en la Constitución, y él sí piensa que su proyecto político se debe basar en un sistema económico, y trata de precisarlo lo más posible. Y lo interesante de todo esto es que ese sistema económico del que habla Alberdi en las bases es el mismo que está vigente hoy. Y hay muchas cosas que están en el debate de la agenda pública hoy que si las pensamos en clave del pensamiento de Alberdi, para el cual escribió la Constitución,
Y nos llevamos una sorpresa, porque, a ver, Alberdi habla, empieza la obra interpretativa del sistema económico de la Constitución, que es Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina. Él empieza esa obra definiendo los 3 factores de la producción en la teoría económica: capital, tierra y trabajo. Y después sigue diciendo qué puso él en la Constitución para que el sistema de Adam Smith funcione en la Argentina. Cómo debía ser tratado el capital, cómo debía ser tratado el trabajo, y acá me refiero no a el derecho al trabajo del artículo 14, que es otra cosa, eso es libertad de empresa, sino el trabajo asalariado. Habla Alberdi de esto, e incluso toma distancia, hace una crítica de el socialismo. No se olviden de que Alberdi la Constitución la escribió en base a artículos que redactó desde 1837 en adelante hasta 1852, y le da el toque final, la compila en 1852, y en 1848 se había producido en Europa una serie de rebeliones obreras. Incluso es el momento en el cual Carlos Marx y Federico Engels publican el famoso Manifiesto Comunista, 1848, y él habla de eso en su obra, en las bases. Y él digamos, hace una definición muy clara del sistema que quiere para la Argentina, ¿no? Vamos a empezar por los 3 factores vamos a dedicarle algunas frases a cada uno de los 3 factores de la producción. Vamos a empezar por la tierra. La cuestión de la tierra en la Constitución argentina es fundamental. Es el origen básico del Tesoro Nacional. La venta o locación de las tierras públicas. Las tierras públicas eran todas las tierras que habían pasado de la colonia a la soberanía, no vamos a decir nacional. Ustedes conocen que hubo un proceso en el cual la soberanía pasa a las juntas, y en las ciudades donde había juntas que se forman alrededor de los cabildos son las que van a formar las provincias. La soberanía entonces pasa de el monarca español, cuando se deciden a que no va a haber más monarquía, a las autoridades locales, que por un breve tiempo fueron los cabildos, después ya fueron a partir de 1820 las provincias, y la tierra en la colonia era de propiedad personal del monarca. O sea, el rey, teóricamente, era dueño de toda América. Y porque esto era herencia del sistema feudal. Ustedes saben que en el sistema feudal hay una estructura piramidal de la sociedad, donde de Dios sale el otorgamiento de soberanía a los reyes. Como Dios es el rey del universo y los reyes son soberanos que invocan a Dios como fuente de su soberanía, son ellos los propietarios de sus dominios, y ellos empiezan a firmar o a constituir pactos feudales con señores feudales, donde te concedo la tierra al cambio de que me defiendas. Pero ese concepto de que la tierra era del monarca permanece, y cuando se produce la revolución eso está ahí. O sea que había, por supuesto, gente que tenía extensiones de tierra rural, pero no las tenía en propiedad, porque eso no existía en la colonia. Las tenía como concesión del monarca.
sea que cuando se produce todo el proceso independentista, la tierra era en su enorme mayoría pública. Y durante todo el periodo de 1810 hasta 1852, esto no había sufrido grandes cambios. O sea que la tierra pública era una extensión importantísima. Además, en Buenos Aires, ustedes conocen la ley de enfiteusis de Rivadavia. Una breve referencia a esto. Rivadavia necesitaba plata para financiar la guerra con el Brasil. Y la banca inglesa, la Baring Brothers, le pidió algún tipo de garantía real por la plata que le iban a prestar. Hipotecó toda la provincia. Pero después tenía otro problema. No podía vender la tierra, porque la tenía hipotecada. Entonces, si no podía vender la tierra, ¿cómo hacía para traer colonos y que produzcan? Enfiteusis. Los abogados saben que la enfiteusis es un desdoblamiento de la propiedad donde el derecho a usar y el derecho a gozar lo tiene el enfiteuta y la nuda propiedad la tiene el titular dominial. Hizo eso. La enfiteusis es la entrega en ese derecho real tan particular, que es un derecho real de raigambre medieval, se queda así con la nueva propiedad, la tiene hipotecada y con eso obtiene el crédito de la Baring Brothers. Esta cuestión de la tierra en propiedad del Estado estaba en 1852. Entonces, lo que Alberdi propone en la Constitución como base del sistema económico que se iba a crear por la Constitución es la venta y locación de la tierra pública para usarla como base del Tesoro Nacional. Esto merece un comentario porque eso sigue estando en la Constitución. Ustedes leen el artículo 4 de la Constitución y dice: el Tesoro Nacional se forma con la venta o locación de la tierra pública, y van al 64, inciso 4, no, perdón, 75, inciso 4, que era el 64 en la Constitución del 53, y faculta al Congreso a vender la tierra pública. Es un sinsentido total que hablemos hoy de que el Tesoro Nacional se forma con eso, porque el Tesoro Nacional de eso hoy no saca un peso, no hay más tierra pública, se vendió toda. Las fuentes del Tesoro Nacional son completamente otras. Y así como esto, a lo largo de la Constitución, encontramos montones de artículos que no tienen absolutamente nada que ver con la situación actual. Otro, y se van a dar cuenta, o sea, hasta para sonreír, la renta de correos. En la época de Internet, ¿de qué estamos hablando? Eso está en la Constitución. El Tesoro Nacional se forma con la renta de correo, dice el artículo 4. Cuando Alberdi explica la cuestión de la tierra, se refiere a dos grandes cuestiones de las que hay que hablar. Una, la tierra pública que ya estaba en poder de las provincias, pero la otra era el territorio indígena. La enorme extensión de territorio indígena que en ese momento era hacia el sur una línea que comienza por el río Salado, o sea, el efectivo ejercicio de la soberanía del Estado sobre el territorio terminaba en Chascomús, un poquito más lejos que eso, y una línea que pasaba por el sur de Córdoba, por el sur de San Luis, por el sur de Mendoza. Todo lo que había para abajo era territorio indígena y había un par de puertos, estaba Carmen de Patagones y había algo un poquito más al sur, pero nada más que, digamos, un puerto sobre la costa. El resto era territorio indígena. La Patagonia estaba
en litigio con Chile. Es un tema que no podemos ahondar, pero Chile decía tener títulos para tener el espacio territorial desde el Pacífico hasta el Atlántico, aproximadamente al sur del río Colorado. Todo eso. Eso se mantuvo así hasta 1881. No se pudo saldar hasta ese momento. Y por el norte, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, el territorio en donde ejercían la soberanía, iba hasta un poquito más arriba de Santa Fe. El resto era territorio indígena, todo el norte santafesino. Y Chaco, hasta el Río Negro, era territorio indígena. Y del Río Negro al norte era Paraguay. La provincia de Formosa era totalmente Paraguay. El este cordobés era territorio indígena, el este salteño era territorio indígena, o sea, la superficie donde efectivamente se ejercía el dominio del Estado era muy pequeña en Argentina. Era la cuarta parte de lo que es, aproximadamente, la cuarta parte de lo que es la superficie territorial actual. Entonces, en lo que Alberdi pensaba, él no podía tener en mente cómo se iba a solucionar el conflicto con Chile, pero lo que sí tenía en mente es que quería expulsar a los indígenas del territorio que ellos tenían en lo que se llamaba la cuña boscosa del norte de Santa Fe, el Chaco, el este de Córdoba, el este de Santiago del Estero y el este de Salta. O sea que tenían dos objetivos. Uno, la venta de la tierra pública de las provincias en las que ya se ejercía la soberanía, y lo otro. Y habla, esto no me voy a extender mucho, pero se los digo porque lo van a ver en el texto. Él tiene una serie de párrafos muy interesantes donde habla del origen del gaucho y vincula el gaucho con los visigodos. Él hace una relación histórica de lo que fueron, cómo se originaron las tierras baldías en España, y dice que el gaucho es el visigodo americano. Y dice además del gaucho que es vago, que no sirve para el trabajo. O sea, hay un rechazo muy manifiesto de él al gaucho, y él reconoce que el gaucho es la base de las clases populares argentinas. Era un sujeto elitista, aristócrata. Vamos a hablar un poquito del trabajo. Era esclavista Alberdi. Alberdi tiene un párrafo en la Constitución, ¿no? Ubíquense ustedes, 1852, hubo esclavitud en Brasil hasta 1888, la famosa Ley Áurea de Don Pedro II de 1888, y hubo esclavitud en los Estados Unidos hasta la 13ª enmienda, que es de 1865, si no recuerdo mal. O sea, sí, 1865 la 13ª enmienda, la del Lincoln. Y hay un párrafo de las bases donde dice: la esclavitud de cierta raza no impide que el régimen sea democrático. Así lo dice, textual, está citado. Porque el esclavo era cosa, ¿no? Absolutamente, exactamente. El factor de producción. La esclavitud de cierta raza no impide que el Estado sea democrático, y si no, miren la cantidad de esclavos que hay en Brasil y la cantidad de esclavos que hay en Estados Unidos, y nadie va a decir que no son estados democráticos. Esto lo dice Alberdi. La Constitución de 1853 establece el cese de la esclavitud en la Argentina. Ojo, Alberdi no lo dice en su 23,
Pero lo que no establece la Constitución de 1853 es qué pasaba con los esclavos que escapaban de otro país y entraban a territorio argentino. Y no lo dice porque Urquiza tenía que cumplir su pacto con el emperador, y el emperador no quería saber de nada de que se escaparan los esclavos de los hacendados de Río Grande do Sul y entraran a Argentina y fueran libres. Por lo tanto, por eso la frasecita esa, los que pisan territorio argentino son libres, es de la reforma del 60. En la Constitución de 1853 no estaba, y el motivo del que no estaba es el que les acabo de decir. Vamos un poquito al otro tema, del otro gran tema del trabajo. ¿Quién fija el salario de los trabajadores? En la obra de Alberdi y en la Constitución de 1853 no hay absolutamente ninguna previsión, ninguna norma que se refiera a la protección de los asalariados. No existe. Y Alberdi dice expresamente en las bases que el salario debe ser fijado por el mercado, sin ningún tipo de limitación. Incluso tiene un párrafo en las bases, que yo lo cité, donde él dice que la pretensión de algunos socialistas europeos de establecer un salario por decreto es una locura. Es la palabra que utiliza, es una locura. O sea que lo vamos delineando a Alberdi, pero con Alberdi vamos delineando la Constitución. Porque no estamos estudiando algo que ya fue. Estamos estudiando algo que es, porque la Constitución no fue cambiada. Y las cosas que se le agregaron son parches en una estructura que es totalmente contradictoria con esos parches. Por ejemplo, el 14 bis, el famoso 14 bis que establece los derechos del trabajador y que es lo que quedó de la Constitución del 49, que también fue un parche, porque no cambió, o sea, le insertó cosas que, si uno las compara con las declaraciones de derechos y garantías que vienen de 1189, y no hay una estructura articulada, es un cuerpo extraño que se inserta dentro de un discurso que va para otro lado. Entonces, ese artículo 14 bis que establece el salario mínimo vital y móvil, pero establece también la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, que nunca se pudo poner en marcha. ¿Por qué no se puede poner en marcha? Porque es antitético con la Constitución. La Constitución dice otra cosa. La Constitución no quiere saber absolutamente nada con eso. La Constitución está hecha para que el país funcione dentro del sistema liberal del siglo XVIII. Es eso. O sea, incluso Alberdi relaciona que la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith es sincrónica con la Constitución norteamericana de 1787, y realmente hay muy poquito tiempo de diferencia entre una cosa, fue al mismo tiempo prácticamente. Entonces lo que dice es: necesitamos un sistema liberal como el de Adam Smith, esto es lo que tiene que haber en la Argentina. Y empieza a hablar de el capital. Y ahí es clarísimo, o sea, en muy pocas palabras, lo que Alberdi dice es: nada de limitaciones de ningún tipo de capital. Endeudarse en forma perpetua. Lo dice así: endeudarse en forma perpetua. Él quiere que la Argentina tome créditos y no los salde nunca, y viva pagando los intereses del capital.
Él lo expresa, tiene párrafos en las bases y dice que la Constitución fue escrita para eso. Ninguna limitación al capital, darle privilegios al capital. Él, en su proyecto de Constitución, tiene un articulado donde directamente habla de darle al capital extranjero privilegios. Después el constituyente de 1853 eso lo modera y de todos modos queda, fíjense ustedes, si tienen en mente el inciso 18 del 75. Ahí vos tenés una constitución, léelo por favor. El 18 del 75. Es la cláusula del progreso. Este tan largo es, ¿no? Si no lo encontramos acá. ¿18? 18. El 18. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y al bienestar. Perdón, vamos a hacer una cosa. Acá está el 16 del 64, que es el que se sancionó en 1853. ¿Alguien lo quiere seguir y comprobar que es palabra por palabra exactamente lo mismo? ¿A dónde? El 16 busca. 16. A tubo. Dale, ponle. Proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y Ahí está. recompensas. Lee de vuelta eso. Por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. ¿Tal? El texto es igual. Absolutamente igual. No se cambió nada. Y no estamos en la parte dogmática de la Constitución. Estamos en las facultades del Congreso, que es la parte orgánica de la Constitución. Así, este mismo ejercicio lo pueden hacer con muchísimos artículos de la Constitución y van a encontrar que el texto es o idéntico o que cambiaron una o dos palabras, pero no cambia para nada el sentido. Y ahí está el tema de los privilegios, ¿no? Que Alberdi antes, en su proyecto de Constitución, llegó al extremo de incorporar un derecho público en la parte dogmática, un derecho público para argentinos y un derecho público para extranjeros. Eran distintos en el proyecto de él. Uno para los argentinos y uno para los extranjeros, donde les otorgaba privilegios, mucho más extensos que esto. Pero esto para definir el sistema, y con esto terminamos la primera parte, para definir el sistema económico que es el sistema de la Constitución. Es tan difícil para los gobiernos populares pensar en un Estado activo, con políticas públicas activas, y choca siempre con las permanentes declaraciones de inconstitucionalidad, porque en realidad la Constitución no quiere eso. A ver, las políticas activas y el rol activo del Estado son la pieza central de la doctrina de Keynes.
Keynes vivió entre 1880 y 1947, 48, por ahí. Más bien que Alberdi ni idea tenía de él, y además hubiera dicho que es una locura, porque, claro, porque Alberdi era un admirador de Adam Smith y lo que quería era eso, y Keynes innova sobre eso. La Constitución argentina está pensada, como tantas constituciones del siglo XVIII, como una pieza dedicada fundamentalmente a ponerle límites al Estado. El objeto de la Constitución es ponerle límites al Estado y construir un sistema que funcione con un Estado administrador mínimo. Entonces, cuando viene un gobierno que dice, yo voy a proponer políticas públicas, y por lo que sea, porque no tiene fuerza política, en general no han tenido fuerza política, no encara el tema constitucional, y es medio que está condenado desde el inicio, porque tiene frente a sí, primero la Constitución, y después, además de la Constitución, la Corporación Judicial, que tiene muy claro qué es lo que tiene que defender, pero que además, en términos de la Constitución, tiene razón, porque la Constitución dice eso. Hay otro fenómeno, que es el texto vetusto de la Constitución, puesto de frente a una sociedad moderna y postindustrial, donde la evolución de la frontera tecnológica es tremenda, desde 1852 hasta acá, pone permanentemente a el sistema frente a situaciones que tiene que resolver. Y entonces ahí está el origen de frases como, que los abogados las habrán escuchado muchas veces, la interpretación armónica de la Constitución. ¿Qué quiere decir la interpretación armónica de la Constitución? No pueden resolverlo, entonces buscan un razonamiento con el cual lo hagan calzar. Pero la verdad es que en el transcurso del curso vamos a tener una charla dedicada a analizar fallos célebres de la Corte. La verdad es que muchísimas interpretaciones de la Corte en fallos célebres, si ustedes las compulsan con lo que dice Alberdi en sus libros, son antitéticas. Y acá hay un tema. ¿Dónde está la interpretación de la Constitución? La voluntad del legislador. En primer lugar, en lo que el legislador escribió. La interpretación más fiel de la Constitución son los libros de Alberdi. Entonces, si Alberdi decía hay que endeudarse en forma perpetua, no me vengan a decir y hay que saldar la deuda, porque no es lo que quiere la Constitución. Si Alberdi decía no se le puede poner límites ni regulaciones al mercado, no me vengan a decir que quieren regular el mercado, porque no es lo que dice la Constitución. ¿Es lo que necesitamos? Sí, claro. Entonces hay que cambiar la Constitución. Y hasta acá llegó la pausa. Esta primera parte. Muy buena. O sea que Macri canta. Obviamente, esto que quería hacer Alberdi, de incorporar la Argentina al espacio territorial del liberalismo, del libre comercio y del sistema económico de Adam Smith. A Rosas se lo derroca para eso, y la Constitución se dicta para eso, para incorporar la Argentina al sistema de Adam Smith, para incorporar la Argentina, para instalar en la Argentina el sistema propio del liberalismo, que es el capitalismo. Ese es el objeto de la Constitución, y el capitalismo liberal del siglo XVIII. Para hacer eso, Alberdi tenía uno de los problemas que había en la Argentina, era que había legislación remanente que venía del sistema feudal. Desde 1810 en adelante, los sucesivos gobiernos habían dictado algún tipo de legislación. Los que son abogados saben que ese periodo de la historia nacional
la legislación que se dictó se la conoce como legislación patria, la que es previa a la Constitución. Pero había mucho en derecho civil y en derecho administrativo, que estaba en derecho impositivo, que estaba tal cual como lo había dejado la colonia. Entonces ese es el motivo por el cual la Constitución tiene un artículo, el 24, que los que tienen la Constitución podemos hacer el mismo ejercicio anterior, lo buscamos en la Constitución vigente, lo buscamos en el 53 y está igualito, que dice: el Congreso promoverá la reforma de toda la legislación. ¿A qué se refería? Se refería a la legislación de origen feudal que todavía estaba vigente. Había leyes que tenían todavía el nombre del derecho romano, había una ley trebeliánica que tenía que ver con las sucesiones, un derecho de albinagio que tenía que ver con las sucesiones, estaban los impuestos que eran impuestos típicamente feudales, y todo eso era incompatible con el desarrollo del capitalismo en Argentina, y por eso se dicta este artículo 24, que está prácticamente igual en la Constitución que lo escribió Alberdi en su propio proyecto de Constitución, y que todavía está. Hoy no tiene absolutamente ningún sentido, pero el sentido que tenía en ese momento era reformar la Constitución, que eso es congruente con lo que dice el artículo 75, inciso 12, hoy, en ese momento, artículo 64, inciso 11, facultades del Congreso, dictar los códigos civil, de minería, de penal, y obviamente en la reforma de 1957, después de la derogación de 1949, aparece esa frasecita, Código del Trabajo. Código del Trabajo no se dictó nunca, pero se dictó, el Congreso sancionó la Ley de Contrato de Trabajo, que hace las veces de Código del Trabajo, ¿no? Ese es también el motivo por el cual la legislación de trabajo es legislación de fondo, no la pueden modificar las legislaturas provinciales. A veces aparece algún loquito gobernador que dice: yo voy a decretar que no va más la jornada de 8 horas y es de 12, pero bueno, no puede porque es legislación nacional de fondo. Entonces tenemos el tema del cambio el cambio completo de la legislación. Después, hasta acá, lo que hemos dicho en materia de el sistema económico de la Constitución, que es lo básico. La Constitución tiene una estructura, que es preámbulo, parte dogmática, parte orgánica. El preámbulo es la carta de intenciones, manifestación de principios. ¿Qué quiero hacer? La declaración genérica de ¿para qué dicto esta Constitución? La parte dogmática, declaración de derechos y garantías, es los principios básicos en los que se funda lo que quiero hacer. Lo dogmático, los abogados saben, es lo que no requiere demostración, ¿no? Lo que está comúnmente aceptado y no es necesario demostrarlo. Y la parte orgánica, ¿por qué orgánica? Porque organiza las autoridades del Estado. ¿Las organiza para qué? Para poner en ejecución lo que se dijo en la parte dogmática. Todos esos derechos, declaraciones y garantías que están en la parte dogmática funcionan en el país, los hacen funcionar las autoridades que surgen de la parte orgánica y que tienen que hacerlo funcionar en base a esas máximas. Por eso está el 28 de la Constitución, que dice que ningún reglamento ni ninguna ley puede alterar el espíritu de lo que está en la Constitución, y también el 31, que dice los derechos implícitos, que ciertos derechos que no están enunciados expresamente en la Constitución
se deben considerar implícitos y es como si lo tuvieran. Entonces, 3 bloques. Hasta acá hablamos de la cuestión económica, lo que distingue a la Constitución del 53 de las anteriores, pero está toda la parte política. La parte política, y cuando se habla de la parte política, y había varias cosas que resolver. Había que resolver si esto iba a ser una república o una monarquía, había que resolver si el sistema iba a ser federal o unitario, y había que resolver qué poderes iba a tener el Estado y qué alcance tenían. Y si se resolvía que la organización del Estado iba a ser federal, había que resolver qué facultades iban a tener los gobiernos de provincia. Todo esto está en la Constitución. La parte orgánica de la Constitución comienza con el Poder Legislativo, sigue con el Poder Ejecutivo, luego el Poder Judicial y luego finalmente los gobiernos de provincia, y la estructura es exacta la que escribió Alberdi en su proyecto. O sea, los constituyentes, esas 23 personas, eran 24, porque eran 23 convencionales constituyentes y un secretario. Esas 23 personas aprobaron exactamente el proyecto de Alberdi. La cuestión monarquía o república está zanjada en el artículo 1 de la Constitución, que dice que el sistema es republicano, representativo y federal. O sea, ahí se zanja la cuestión monarquía o república y la cuestión unitarios o federales. Pero en las bases, Alberdi habla bastante de esta cuestión y no es que pasa así como así desapercibida. Y esto está bastante relacionado con otra parte de la Constitución, que es la parte donde se establecen los alcances de cada poder, fundamentalmente el poder ejecutivo. ¿Alguien duda de que entre los 3 poderes del Estado el más importante en nuestra Constitución es el poder ejecutivo? Seguro que no lo duda nadie. Y digamos, desde el conocimiento vulgar o desde lo que naturalmente tenemos instalado, acá se hace lo que el presidente quiere. Y si le cabe alguna duda, y los tienen a Perón, a Néstor Kirchner, a Cristina y a Macri. Son ejemplos clarísimos de que el poder presidencial es muy fuerte. Ahora, el poder presidencial no es muy fuerte porque ellos violen la Constitución. En realidad, hacen lo que la Constitución quiere. Porque lo que Alberdi escribió, y esto es una frase que digamos que no es muy conocida, Alberdi indirectamente dijo que acá lo que hacía falta era una persona con título de presidente, pero con poderes de rey. O sea, Alberdi dice, necesitamos un ejecutivo fuerte, casi como si fuese un rey a término. E incluso dice en una parte de las bases, en esto me voy a apartar de la Constitución de los Estados Unidos, porque él quiere un sistema presidencialista todavía más fuerte que el de Estados Unidos. Y en la práctica, él crea un régimen presidencialista hiperfuerte. La cuestión monarquía o república, él la salda diciendo que es inviable un régimen monárquico porque no se puede conciliar con lo que ya está instalado en el pueblo de las provincias, y que si alguien optara por un régimen monárquico, eso sería continuar la guerra civil. Y por otra parte dice, el pueblo no está preparado para el ejercicio de una democracia, pero eso lo vamos a saldar con la educación. Y el pueblo no está preparado para el ejercicio de la democracia, hay que relacionarlo con otra cosa.
cada vez que hubo en la Argentina un gobierno popular, siempre desde ciertos sectores de la población lo que se alegó es que fueron elegidos por gente que es ignorante. Esto está en Alberdi, tal cual, él lo dice. Incluso lo dice cuando propone el sistema electoral, que en unos minutos les voy a comentar. Entonces él salda la cuestión de monarquía o república, más o menos diciendo, y mejor sería una monarquía, pero acá no se puede. Entonces vamos a tener una república. En cuanto a la cuestión unitario federal, el sistema argentino, el artículo 1 dice sistema republicano representativo y federal, pero no es lo que decía Alberdi. Alberdi habla permanentemente de un sistema mixto y confiesa que él es más partidario del sistema unitario, solo que lo considera inviable por las grandes distancias y porque él tiene una frase que no la recuerdo textual, pero que el sentido de lo que dice es: las provincias ya se han apropiado del poder local y no es posible sacárselo ahora. Entonces lo mejor es un sistema mixto. Habla mucho de este sistema mixto entre unitario y federal, y si ustedes piensan, hay un aspecto de la organización jurídica argentina que en realidad también se diferencia de la Constitución norteamericana. Es el principio de la unidad de legislación. Todos ustedes saben que en los Estados Unidos no hay pena de muerte en todos los estados. Algunos la tienen, otros no. Esto les está indicando algo. Eso significa que en Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, no hay el concepto que tenemos nosotros de derecho de fondo, que es único para todas las provincias. Ellos tienen un federalismo más fuerte en el sentido de que las autonomías de sus estados son mayores que las autonomías de las provincias argentinas y no tienen este concepto de unidad de legislación. ¿Por qué está en la Argentina el concepto de unidad de legislación y en los Estados Unidos no? Lo voy a tratar de decir, lo que digo es una conclusión, es imposible en tan poco tiempo hacer un razonamiento hilvanado, digamos, ¿no? El proyecto de Alberdi era insertar a la Argentina en el espacio capitalista que hegemonizaba Gran Bretaña y en menor medida Francia. Lo que él necesitaba era una sola legislación de fondo, porque de lo contrario no podía garantizarle a los capitales que él quería traer, no podía darle certeza de las garantías en todas las provincias. Necesitaba que esto estuviera absolutamente atado, por decirlo de alguna manera. Nosotros, la Argentina, hizo una constitución para insertarse en un sistema económico hegemonizado por otros. Los Estados Unidos hicieron una constitución para crecer ellos. La principal preocupación de los constitucionalistas de Filadelfia era cómo resguardaban su independencia y crecían ellos en forma autónoma y sin depender de ninguna otra potencia. Ahí hay una gran diferencia. Además de que otra enorme diferencia es que la Constitución argentina se hizo sin ninguna participación popular. Ustedes vieron, en el Acuerdo de San Nicolás se establece que los convencionales constituyentes no podían siquiera traer instrucciones. Lo que aprueban es un librito preparado por una persona. Y no hay participación popular de ningún tipo. No hubo un plebiscito en el cual se llamara a la gente a votar para ver si aceptaba o no la Constitución. La Constitución fue impuesta
paulatinamente por la fuerza de las armas. Y lo más claro de esto es el periodo de Mitre con su guerra de policía. No me voy a extender sobre eso, los que no lo conocen pueden buscarlo, pero a ver, por ahí en algún lado dice la Constitución que se terminaron las ejecuciones por causas políticas. Al Chacho Peñalosa le cortaron la cabeza, le clavaron una pica por razones políticas. Y no fue el único. Hubo 50.000 muertos en la Argentina por la guerra de policía de Mitre. Y él lo que hizo fue imponer la Constitución. En los Estados Unidos, en cambio, una vez que la Convención de Filadelfia sanciona la Constitución es enviada a las legislaturas de los estados, solicitándole a cada estado que convoque a elecciones plebiscitarias para ver si el pueblo del estado acepta o no la Constitución Federal. Y uno a uno los estados fueron, convocaron a esas elecciones, tuvieron lugar y fueron adoptando la Constitución. La Constitución de Filadelfia es de septiembre de 1787. El último estado en adherir a la Constitución es de diciembre de 1789 y recién ahí se elige el primer presidente. Perdón, diciembre de 1788 y recién ahí se elige el primer presidente, Washington, que jura en Nueva York en marzo de 1789. El motivo por el cual no asume el presidente inmediatamente después de que la convención sanciona la Constitución es que tenía que ser aprobada por los estados mediante elecciones, que habrán sido elecciones con voto calificado y todo lo que quieran, pero acá no hubo ninguna elección. Cero. Ese también es otra diferencia importante. Tenemos saldado el régimen unitario federal y la monarquía o república. Los gobiernos de provincia. En la Constitución está la última parte de la parte orgánica, que es los gobiernos de provincia, que donde están, ustedes lo pueden leer en la Constitución actual, digamos, los principios básicos que están en la Constitución actual. Son: las provincias no ejercen el poder delegado a la nación, las provincias conservan todo el poder que no está delegado a la nación, eso es el 124 y el 126, eso está textual como lo escribió Alberdi en su proyecto. Los principios básicos son exactamente los mismos, así como él lo escribió, así sigue rigiendo hoy. Pero lo cierto es que hay un artículo muy curioso en la Constitución. ¿Podés leer, vos que tenés la Constitución, por favor, el 128? Los gobernadores de provincias son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Léelo de vuelta, léelo despacito. Léelo despacito. Son empleados. Los gobernadores de provincias son agentes naturales del gobierno federal. ¿Ustedes se imaginan a Macri, agente de Cristina, cuando Cristina era presidenta y Macri jefe de gobierno de la ciudad? ¿O se imaginan hoy a Alicia Kirchner, agente de Macri, porque Macri es el presidente? ¿Qué es esto? Ese artículo, el 128, está textual como lo redactó Alberdi y está textual como lo sancionó el constituyente de 1853. En ese momento era el artículo 107. Esto les da la pauta de qué hablaba Alberdi cuando hablaba de sistema mixto. Porque si los gobernadores de provincia son empleados del presidente y tienen que hacer cumplir lo que dice el presidente, ¿de qué federalismo hablamos?
¿Y cuál autonomía tienen? No existe. Ese artículo está totalmente desactualizado. Igual hay muchas otras cosas en la Constitución que garantizan el sistema de nombre federal, pero en la práctica casi unitario, con una autonomía provincial realmente muy restringida. Este tema del... Perdón, pero en el quinto dice que cada provincia dictará para sí una constitución. Sí, y esto, digamos, si querés, es contradictorio con el 107. El proyecto de Alberdi era más restrictivo todavía, se lo rebanó la Convención del 53, porque ese artículo Alberdi lo redactó: cada provincia dictará para sí una constitución que deberá pasar por el Congreso Federal para ser aprobada. Esa parte de que deberá pasar por el Congreso Federal para ser aprobada, se la rebanaron. Pero en realidad la Constitución tiene muchos otros reaseguros por los cuales el sistema no es realmente unitario. Hay uno que no me da el tiempo para todo esto, pero a ver, hay una parte de Alberdi en Sistema Económico y Rentístico de la Confederación, donde él fundamenta que el presidente, para el uso del tesoro, no tiene que tener controles, y que si tuviera controles es la mejor forma de tumbar el gobierno. Él quiere un presidente sin controles, lo dice clarito. Por eso yo les dije, Perón, Kirchner, Cristina, Macri, ¿de dónde sale esto? Él diseñó la Constitución de manera que el poder, el presidente lo ejerza a través del manejo de la caja. Y él expresamente quería que no tuviera ningún control, y de eso sale esto que vemos, de que el presidente asume, el Poder Judicial hace todo lo que el presidente necesita, los gobernadores hacen todo lo que el presidente necesita, y el Congreso le vota todas las leyes. ¿Pero por qué? No busquemos la causa en que traidores y que se ven. No, la causa está en la Constitución. El sistema está diseñado así. Que haya gente que cambie de partido, que haya gente que diga ayer una cosa, dice, sí, existe. Pero eso existe porque el sistema está diseñado para funcionar en esa forma. Y esto no es un invento, sino que está en los libros de Alberdi. Está diseñado para eso. Esto es lo que vulgarmente se ha llamado el poder de la lapicera. Y el 107, ese, que ahora es 128, es una expresión de ese poder de la lapicera. No le bastó a Alberdi con haber escrito nadie tiene que controlar al presidente y tiene que tener facultades para hacer lo que quiera. Además lo puso en el 107, que ahora es el 128. El poder legislativo que diseñó Alberdi es un poder legislativo muy subsidiario al poder del presidente. Sus facultades son de menor importancia. No puede el poder legislativo de ninguna manera torcer la voluntad del presidente. Y si se le ocurriera, está la institución del veto. O sea, con el veto está muy claro quién manda en el país. Y tenemos que decir que tras que Alberdi pensó en una constitución hiperpresidencialista, con la institución de los decretos de necesidad y urgencia, artículo 99, inciso tercero de la Constitución actual, y la delegación legislativa, artículo 76, los dos entraron en la reforma de 1994, el carácter decorativo del Congreso es total. Literalmente, en el sistema institucional argentino, el presidente no tiene controles. Hace lo que desee.
y tiene muchos instrumentos institucionales para hacerlo así. Los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa acentúan el carácter, vamos a decir, fuerte, para ser elegantes, del presidencialismo argentino, pero ya lo llevan a un extremo en el cual prácticamente no hay controles de ningún tipo. Digamos algunas palabras sobre el Poder Judicial. El diseño del Poder Judicial 116, 117, 118 de la Constitución vigente es tal cual el diseño de Alberdi. Fíjense cómo yo voy pasando por distintas partes de la Constitución y siempre les voy diciendo esto es tal cual como lo escribió Alberdi. Hubo en la historia argentina reformas constitucionales 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1994. No cuento el acta institucional de 1972 que fue muy acotada. Pero todas esas reformas fueron cuestiones absolutamente subsidiarias o bien para acentuar ciertas cosas de la Constitución de Alberdi. Esto lo digo por la Constitución del 94. La esencia de la Constitución es la de 1853. Incluso la reforma de 1860 tiene que ver con las condiciones que puso la provincia de Buenos Aires para reunificar el país. Pero para nada cambió la esencia de lo que Mitre había escrito. Y el Poder Judicial también. El Poder Judicial tiene un defecto, una cosa que ha quedado totalmente anacrónica, que es que se organiza el Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de sala única y que conoce las causas por apelación. Esto lo que fuerza es que cuando hay una inconstitucionalidad, el proceso tiene que atravesar primera, segunda e incluso en algunos casos casación antes de llegar a definir completamente la inconstitucionalidad. Y esto, en casos de gravedad institucional, crea una gran inestabilidad política. Este sistema no lo tiene prácticamente nadie en el mundo. Lo tenemos nosotros, lo tiene la Constitución norteamericana, que de ahí lo tomamos. Pero en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Brasil, en Francia, en España, en Polonia, en Japón, todos tienen otro sistema. El sistema es el de una Corte Suprema de Justicia con una sala constitucional y una sala de casación. Esto de casación, los abogados lo sabrán, es un término que se toma del vocabulario jurídico francés, de casar algo. Para la casación entiende en todos los procesos judiciales donde hay controversia pero no está en juego la constitucionalidad. Y en cambio, la sala constitucional es la que recibe en competencia originaria. En el Uruguay, un juez de primera instancia detecta una inconstitucionalidad, se declara incompetente y gira de inmediato el expediente a la sala constitucional de la Corte. Y esto es lo mismo en Paraguay, es lo mismo en Chile, es lo mismo en Brasil, es lo mismo en todo el mundo. Menos en Argentina, Estados Unidos, y no tengo presente algún otro caso. Es un sistema muchísimo más eficaz. Acá lo han tratado de parchar con esta creación pretoriana del per saltum, pero la verdad es que es un parche y que no funciona, porque es absolutamente discrecional y no resuelve las cuestiones. Después hay otras cosas que están en este asunto. La Constitución es ambigua respecto de si la Corte tiene o no la función del control de constitucionalidad. Alberdi lo puso
el control de constitucionalidad, lo escribió en las bases, pero no lo puso claramente en el proyecto, y el constituyente de 1853 sancionó el proyecto D. Por lo tanto, la Constitución salió sin que diga que la Corte es control de constitucionalidad. En esto es copia exacta de los Estados Unidos. En Estados Unidos, escuchen esto porque les va a resultar interesante y sabroso, digamos. George Washington asumió en 1789, tuvo 2 mandatos, 8 años. En 1797 transmitió el mando. Vino otra persona que fue presidente de 1797 a 1801, y en 1801 hay elecciones y pierden las elecciones. El partido de Washington y de este señor, que no recuerdo el nombre, pierde las elecciones. Como perdió las elecciones, en los últimos 15 días antes de entregar el mando, nombró un montón de jueces federales. 1799, 1800, 1801. Se los llama en la historia norteamericana los jueces de las 12 de la noche. Porque la tradición popular dice que estaba a las 12 menos 5 firmando las designaciones. La Constitución norteamericana y la ley dicen que para que un juez asuma, el secretario de Estado tiene que mandarle un oficio al juzgado donde va a asumir. El secretario de Estado era un señor Marshall. Don Marshall se olvidó de mandar se olvidó, no llegó a mandar los oficios de 8 jueces. Uno de esos jueces era un señor de apellido Marbury. Sube el nuevo gobierno y habían pactado que el que había sido secretario de Estado iba a ser el presidente de la Corte, porque estaba vacante el puesto de presidente de la Corte porque había fallecido el presidente de la Corte. Entonces don Marbury se dirige al nuevo secretario de Estado, que era Madison, no el de los puentes, pero era Madison, y le dice, mire, mande el oficio porque yo soy juez. Y Madison le dice, mire, lo nombró el presidente anterior, es de otro partido, yo no lo quiero mandar. Y no lo mandó. No lo mandó y terminó en que Marbury lo demandó en jurisdicción originaria de la Corte. Aparte del intríngulis, ¿no?, el que se había olvidado que era presidente de la Corte, que ahora tenía que fallar sobre su propio error, aparte de todo eso, cuando la Corte va a examinar el caso, se encuentra con un problema, porque lo que decía Marbury es que era inconstitucional que el secretario de Estado no mandara los oficios. Y la Corte tenía un problema. ¿Dónde dice en la Constitución que nosotros somos el control de la Constitución? No lo dice en ningún lado. Y saca un fallo famoso, se estudia, Marbury versus Madison, donde una de las cosas que dice, y lo argumenta, es que ellos son el control de la Constitución. Tiene otro gran salvo ese fallo, que es la teoría de los actos políticos no judiciables, que también ha tenido saga acá en la Argentina. En 1862 se instala la Corte Argentina. En 1864 surge un problema con un periodista de Chivilcoy que lo había ofendido un senador, Calvete se llamaba, y era un ex miembro de las Fuerzas Armadas, cabo. Y un juez federal lo mete preso. Y Calvete se defiende diciendo que la orden de arresto era inconstitucional porque él tenía garantizada la libertad de prensa, la libertad de imprenta. Y va a la Corte. La Corte dice, ¿y dónde dice la Constitución que nosotros somos control de constitucionalidad? No lo dice en ningún lado. ¿Por qué no lo dice en ningún lado? Porque Alberti lo dijo en las bases, pero no lo puso en el proyecto,
y el constituyente de 1853 aprobó el proyecto como vino. Entonces había que solucionar ese problema. ¿Cómo lo soluciona la Corte? El falluzante. La Corte toma la jurisprudencia de Marbury versus Madison, pero lo hace con un argumento que también tiene historia en la Argentina. No sé cuántos acá habrán leído el caso Calvete. ¿Alguien lo leyó? ¿Calvete? ¿O lo leíste? El argumento de Sarmiento. De Sarmiento yo les dije al comenzar que entre todos los libros que eran base para interpretar la Constitución en su fase originaria, estaba Comentarios a la Constitución de la Confederación Argentina de 1853 de Sarmiento. Y Sarmiento en ese libro tiene una frasecita. Sarmiento era un admirador de Estados Unidos. Él estaba convencido de que acá había que hacer una réplica de Estados Unidos. Tiene una frasecita ahí que dice: el sistema de la Constitución no es un sistema que hayamos inventado, es un sistema probado y que funciona. Parece una franquicia esto. Un sistema probado y que funciona. Lo hemos tomado de la Constitución de los Estados Unidos y sería muy bueno que la jurisprudencia de Estados Unidos estuviera en todos los juzgados del país. Esto escribe Sarmiento y la Corte lo toma, la Corte de 1864, para fallar en el caso Calvete. ¿Por qué tomó la jurisprudencia de los Estados Unidos? Porque nuestra Constitución es muy parecida y entonces lo es también, y lo cita en Sarmiento en esa frase. Ese es uno de los orígenes de la teoría de que la Constitución argentina es copia de la Constitución de los Estados Unidos. Hay algunas cosas más para decir, voy a ser muy breve. Hay todo un tema con la cuestión de la capital del país. La Constitución de 1853 decretaba la capital en Buenos Aires. Alberdi en las bases dijo que tenía que ser Buenos Aires. Después Buenos Aires se separó de la Confederación, y Alberdi en el otro libro que le sigue, en el Sistema Económico y Rentístico, escribe: el gobierno de la Argentina es imposible mientras la capital sea Buenos Aires. O sea, se da vuelta totalmente. Ustedes saben que la cuestión de la capital no se va a solucionar hasta 1880. El sistema electoral, esto sí es importante. Voy a ser muy breve porque no da el tiempo. Alberdi era partidario del voto calificado. Y lo dice clarito. Lo dice de manera expresa, tanto en las bases como en el sistema económico y rentístico. Él planteaba que si se promovía el voto popular sin ningún tipo de resguardo, rápidamente el sistema constitucional que él había diseñado iba a ser borrado. Y en 1857, él era parte de ese gobierno porque ya se vio, digamos, la relación especial que tenía él con Urquiza. Urquiza además lo nombra embajador en Francia. En 1857 el Congreso de Paraná sanciona la Ley 140, Ley 140 del Congreso de Paraná, ley electoral, que continuó en vigencia hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña, y es la ley que establecía todas las trampas que utilizaron los gobiernos conservadores para perpetuarse desde 1862 hasta 1916. El voto cantado, la forma en que se hacía el padrón, dónde se constituía la mesa electoral, todo eso estaba en la Ley 140. ¿Y qué tiene que ver esto con la Constitución? A ver, la esencia de la democracia es el voto, pero nuestra Constitución no dice ni una palabra de cómo tenía que ser el voto. No hay previsiones sobre la forma del voto en la Constitución. No se olvidó Alberdi, no las quería poner. Porque, claro, por eso él lo delegó a una ley especial, porque él en realidad era partidario
del voto calificado. Y imaginen ustedes que tuviéramos en la Constitución normas relativas al voto que establecieran en forma taxativa el carácter secreto del voto. Porque, ojo, no está eso en la Constitución. Es una ley del Congreso, la ley Sáenz Peña. Si se estableciera en forma taxativa el carácter secreto del voto, la discusión que hoy tenemos sobre si hay posibilidades de que se viole el secreto del voto con el voto electrónico no existe. Esto es otra falla de la Constitución y esto les muestra una cosa más de por qué es necesario actualizar esa Constitución. No se concibe una Constitución donde la institución fundamental de la democracia, que es el voto, no está regulada. Cuestiones de género, voy a ir muy rápido en esto. Alberdi tiene 2 párrafos en las bases donde más o menos lo que dice es que la mujer es incompatible con la política y que las mujeres que hacen política son mujeres deshonestas. De todo Cristina. La Cristina, Deshonestas. bueno. Pero no dice yeguas. No, pero él pone de ejemplo 2 casos de 2 personas. Una es la esposa de un príncipe alemán de la época, la otra, me van a disculpar, no recuerdo exactamente el nombre, pero eran 2 casos de mujeres que hacían política a través de sus cuerpos. A través de sus cuerpos. Que la Eran bonitas. seducción, Estaban buenas. la seducción y los vínculos sexuales que establecían eran muy importantes en sus manejos. Y Alberdi lo cita y dice claramente que no hay posibilidad de otra forma de hacer política para la mujer que no sea esa, y por eso la fulmina, digamos, ¿no? La Constitución argentina no tuvo nunca nada en materia de cuestiones de género hasta 1994. Y lo que tiene en materia de cuestiones de género a partir de 1994 es realmente muy poco. Y muy insuficiente para lo que la problemática que hoy hay en materia de cuestiones de género. Dejé para el final, último tema, y si hay tiempo Pero me hubo hacen... mujeres, digamos, que fueron monarcas. O sea, y no me Sí. termina de cerrar, porque hubo Salinas, Bueno, tenés que leer, reinas, digo... tenés que leerlo a Alberdi. Yo por no eso niego... digo, Sí. No, porque lo pienso como una cuestión de época también, ¿no? La referencia de Sí. la mujer política. Bueno, habría que entender que... Habría que leerlo a Alberdi. Están, Sí, están las pero- citas en el material. Sí, como para investigar también. Por otra parte, digamos, yo transcribo lo que Alberdi pensaba Sí. y no pienso yo No, se entiende. que Alberdi Pero digo, era un fiel intérprete de lo que estaba sucediendo en su época. claro. Creo que ya para esa época, digamos que había bastantes discordancias entre lo que él planteaba y la realidad, pero lo cierto es que él la Constitución la escribió así. Y por último, algo sobre la cultura y la educación. Alberdi sostenía que no existía cultura nacional, no existía cultura argentina. Toda la cultura provenía de Europa y esa era la única que valía. Y en cuanto a la educación, y con esto cierro, él era un firme sostenedor
de la educación privada, sobre todo la universitaria. Sobre todo la universitaria. No le hicieron caso del todo los de la Constituyente del 53, porque en la Constitución de 1853 se estableció que era obligación del Estado proveer educación pública gratuita. Y eso lo sacó Mitre de la Constitución en 1860. Quedó educación pública, pero no gratuita. Y al no ser obligación del Estado proveer educación pública gratuita, el Estado cumple con el mandato constitucional simplemente con una educación pública de carácter asistencial. Los que están en estado de indigencia y no pueden pagar la educación privada, para ellos tenemos la educación estatal. Que esto es el sentido de la Constitución como está, más allá de la Ley 1420, porque la verdad que el Estado, según la Constitución, obligación de dar educación gratuita a todos, no tiene. Así fue hecha la Constitución de 1853. De aquí podemos sacar por qué es tan importante pensar en reformarla. Lo que vamos a ver de acá en adelante, cuando retomemos, son un estudio detallado de una comparación entre la Constitución argentina y la Constitución de los Estados Unidos, un estudio sobre lo que ocurrió en esos 10 años de separación entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires, y luego, una por una, las reformas constitucionales hasta llegar a 1990. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Para empezar. Cristina, Luis, Juan, Matías. Uno más. ¿Alguien le Para mí, falta? no, es la que yo tengo que fotocopiar. Perfecto. Ah, hay otra más, hay dos más. Sí, la pregunta mía surge a raíz de la afirmación de que, de acuerdo a la Constitución vigente, el presidente es casi un monarca, casi que no tiene límites por parte del Poder Legislativo y Judicial. Entonces me pregunto, ¿cómo ocurrió que a Cristina le costó tanto gobernar pese a esa situación? Porque aparecieron obviamente elementos que no están previstos en la Constitución, como son los medios, pero con gran complicidad del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Sí, esa explicación para mí es un agravante, pero no quisiera simplificar tanto, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Primero que el plan de gobierno de Cristina se funda en un estado activo y en un sistema económico neo-keynesiano. Lo dice en su discurso, ustedes repasen el discurso inaugural de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003, él dice que el sistema que viene a proponer, dice, llámenlo neo-keynesiano si quieren. Era francamente keynesiano, y esto es opuesto a lo que quiere la Constitución. Con lo cual, quienes quisieron ponerle demandas de inconstitucionalidad tenían de que tomarse. Y por otra parte, porque hoy tenemos una democracia de masas con factores, con poderes fácticos que no existían en 1853. O sea que contrarrestaron el poder que tiene el presidente con esos dos factores. Primero, que en realidad lo que ella proponía no es muy congruente con la Constitución. Esto es difícil decirlo, pero es la realidad, y la única verdad es la realidad. Y los poderes fácticos los tenía en contra. Tenía poderes fácticos en contra con elementos que realmente se le podían cuestionar, porque no se le puede en el sistema de la Constitución ponerle límites al capital, no existe. Luis.
En la misma línea del pensamiento de Cristina, evidentemente ese poder omnímodo presidencialista nos lleva a pensar que para equilibrar lo que acabas de mencionar, en parte, entendí como parte de la respuesta, es el poder popular. Esto no aparece mencionado, hasta donde yo pude captar en estas 3 presentaciones, explícitamente y detalladamente, obviamente por la concepción capitalista que existe. No sé si estoy confundiendo las cosas, pero entiendo que las manifestaciones del poder popular son prácticamente la única manera de equilibrar ese poder omnímodo del presidencialismo. En el terreno fáctico y político sí, es la única manera. Pero si alguien me preguntara cómo se hace, yo me tendría que remitir a Macri y decir no sé. Eso lo debo. No tengo la respuesta. No tengo la respuesta. Porque incluso, digamos, las monarquías, que también son una manifestación fuerte de un poder en una sola persona, reconocen que el poder popular es efectivamente una manera de equilibrar y balancear esto. Y yo, asociado a esto, quería preguntar, ¿cómo o qué antecedentes constitucionales hay en países como los islámicos o asiáticos de distintas formas? Porque, de todos modos, por ejemplo, yo conozco algún caso en Qatar, donde en estos momentos, en estos años, un par de años recientes, ha habido manifestaciones populares oponiéndose a decisiones del Principado. A ver, confieso que no soy un conocedor de las constituciones de países islámicos, más allá de que hay una cuestión básica que es que los países islámicos no tienen tradición cultural en la ilustración, y eso es toda una definición, porque ellos no separan la política de la moral, y eso impregna sus constituciones. No podría hablar de eso, porque más allá de lo que dije, no tengo ningún conocimiento. Alguna vez abrí partes aisladas de la Constitución de Irán, pero no tengo realmente conocimiento como para internarme en ese camino. Pero con respecto a lo que vos planteás, realmente el presidencialismo es una adaptación del sistema monárquico y es muy poco democrático. Los sistemas más democráticos son los parlamentarios, donde la concentración del poder en el Ejecutivo es imposible porque el Ejecutivo sale del Parlamento. En los sistemas parlamentarios no hay elecciones primarias, no hay balotaje, no hay alianzas electorales, no hay nada de eso, porque lo que se vota son listas de los distintos partidos y en todo caso las alianzas para formar gobierno son siempre programáticas y posteriores a la elección, contando los diputados que cada uno tiene en el Parlamento. Entonces, esto tiene otra consecuencia, que es en el sistema argentino, como se elige el presidente, que eso sí está en la Constitución, el destino del país se juega a la tabla en una noche, y el que gana, aunque gane por un voto, da vuelta el país sin tomar en cuenta lo que piensan todo el grupo, la mitad que tuvo un voto menos. Eso es una barbaridad y de democrático no tiene nada. Y con el sistema de elección por balotaje también arrasa con el federalismo, porque la esencia del federalismo es la constitución de una nación por el acuerdo de un grupo de estados que formalmente tienen que ser iguales entre sí.
si el presidente con semejante poder es electo sin tener en cuenta las unidades que forman parte de la nación, ahí de federalismo no hay nada. O sea, es un sistema el nuestro realmente muy antidemocrático por la concentración del poder en una persona, un sistema con poca seguridad jurídica, porque todo puede cambiar simplemente más en esta época de democracia de masas, influida por los medios. El que tiene una buena alianza con los medios y puede construir la opinión pública, gana. Y gana manipulando a la gente y cambia todo. Entonces no hay seguridad jurídica. Sí, hablemos de poder popular, pero poder popular conservando este sistema constitucional no va a dar resultado, porque en un golpe de mano el otro sector recupera el poder y todo va para atrás. En realidad lo que pasa es que nunca hubo en la Argentina un ejercicio que se hiciera cargo de la necesidad de gobernar conviviendo democráticamente con todas las opiniones políticas. La aspiración de cada grupo político es llegar a tener la presidencia para pasarle por arriba al otro. Y eso de democrático no tiene nada. Atrás, Rosas, ¿quería una constitución o no? Y si quería, ¿cuál era el proyecto? Es muy controvertido el tema de Rosas, es muy difícil dar un juicio definitivo sobre la cuestión, se sigue debatiendo. Hubo un intento constitucional durante la época de Rosas, no prosperó, pero había algo que se había pactado, que es que la Constitución debía sancionarse cuando se hubiera pacificado el país, y la verdad es que el país no estaba pacificado porque los sectores que querían avanzar con una alianza con Gran Bretaña, los unitarios, no permitían la pacificación del país. Esto no quiere decir que Rosas haya sido una carmelita descalza, ni un demócrata, ni un líder demócrata, pero es muy confuso esa parte de la historia nacional, y sin duda las acusaciones que se le hacen a Rosas son exageradas. Sin ir más lejos, las acusaciones de sanguinario que se le hacen a Rosas, la verdad que quedan absolutamente opacadas por lo que hizo Mitre. Mitre mató 50.000 personas. Los coroneles de Mitre a los prisioneros los ataban a la boca del cañón y disparaban el cañón y los destrozaban. Eso es algo de lo cual habla Sarmiento en Facundo, y él, Sarmiento, lo vio en Argelia, porque estuvo ahí cuando los franceses en 1835-1840 llevaron a cabo la guerra de conquista contra los argelinos, y hacían eso. Después lo hizo Mitre acá. Así que, como dije, carmelita descalza no era Rosas, pero cargarle a él el rótulo de sanguinario y tenerlo a Mitre como un probo demócrata es una absoluta exageración y una distorsión de lo que fue la realidad histórica. Matías. Sí, dos cuestiones históricas que usted trajo en su charla me genera una pregunta. Una acerca de Alberdi. ¿Cómo es que Alberdi llega a ser la persona a la que todos están esperando que baje la línea para hacer nada menos que la constitución de un país? Un señor que se llama Alberdi, ¿cómo llegó a ese lugar? Y la otra pregunta, en relación a esta comparación que hace, cómo fue el proyecto constitucional en Estados Unidos en defensa de sus intereses y en Argentina inverso, si usted tiene alguna hipótesis de por qué históricamente se dio esa diferencia tan grande, ¿no?
La primera, Alberdi simplemente fue un hombre que se destacó dentro de su grupo, era el grupo de intelectuales que discutía cómo seguir adelante en el marco del régimen de Rosas. Y fue un hombre que estudió mucho, quizás el más formado en materia jurídica de todo ese grupo, y eso hizo que, digamos, se determinara a escribir la obra correcta en el momento correcto y mandársela al hombre correcto. Y eso fue lo que determinó que el texto de él sirviera de base a la Constitución. Porque Urquiza, que era el que tenía el poder fáctico, dijo, esto es lo que preciso, me soluciona el problema. Él había firmado con el emperador de Brasil la constitucionalización, y este hombre ponía en sus manos un texto constitucional. Es eso. Y lo segundo, Estados Unidos se constituye con una cultura que proviene de la cuna del liberalismo. La cuna del liberalismo es Inglaterra, es Gran Bretaña. Adam Smith era inglés. Los tres países donde el capitalismo surgió con más fuerza fueron Inglaterra, Francia y Alemania. Esos tres países a su vez fueron los países donde el feudalismo fue más fuerte. Este es un fenómeno histórico. Los países donde el feudalismo fue más fuerte fueron los que tuvieron el desarrollo capitalista más primigenio y donde el capitalismo brotó con más fuerza. Y Estados Unidos fue una directa consecuencia de, en alguna medida, una directa consecuencia de las guerras civiles inglesas. No hay que olvidarse que las guerras civiles inglesas tuvieron mucha incidencia en el desarrollo primigenio del liberalismo, y los primeros colonos norteamericanos, muchos de ellos eran personas que querían salir del escenario de la guerra civil inglesa. Incluso Cromwell estuvo a punto de emigrar a los Estados Unidos. Y los puritanos, que fueron los que colonizaron Massachusetts y Virginia, venían de esa vertiente. Entonces es lógico que el liberalismo se desarrollara allí con mucha fuerza y obviamente sin depender de ninguna potencia hegemónica, porque no la había en ese momento. Ellos eran los originarios. El caso argentino es completamente diferente. En la Argentina lo que hay es un grupo intelectual que mira lo que está pasando y dice, vamos a copiarlos. Y ese vamos a copiarlos significa, hagamos una alianza con ellos para traerlo de ellos acá. Y el resto es historia conocida. No es una pregunta, sino una reflexión que me surge a raíz de las tres clases que hemos tomado, y especialmente de una frase que vos has dicho más de una vez, que para que entiendan la necesidad de reformar la Constitución, ¿no? Empezamos el curso creyendo entender por qué hay que reformarla, pero cada clase vamos entendiendo un poquito más, y a mí me surge hoy, por un lado, el pesimismo, producto de esta experiencia de 12 años, que seguramente en la vida de un pueblo no es nada, pero en la vida de los individuos resulta muchísimo para llegar de golpe en 11 meses a estar como estamos, ¿no? O en 12 meses. Y lo asocio a una frase repetida por García Linera y por Cristina, no sé, seguramente por alguien más, de que lo que nos faltó es cambiar la subjetividad de los argentinos. Ahora, yo digo, ¿cómo habríamos podido cambiar la subjetividad si está impreso en la Constitución, que es la ley de leyes argentina, que nosotros somos liberales,
que se defiende el capitalismo, el endeudamiento y la dependencia. Entonces era imposible hacer más de lo que se hizo. Queda solamente la esperanza de que, así como ocurrió en los dos gobiernos peronistas, los dos primeros gobiernos peronistas, el simple hecho de que la gente haya accedido a derechos que no tuvo y a la experiencia que significó para el 50% por lo menos de este país el gobierno kirchnerista, que eso a la larga vaya fraguando, vaya consolidando un cambio de subjetividad que se fue produciendo por la mera experiencia. Pero digo, si no cambiamos la Constitución, indudablemente estamos siempre expuestos a que sean esfuerzos enormes para que después venga otro gobierno y lo desbarate, ¿no? Guillermo. Usted hizo mención en un momento que necesitó la unicidad, la unificación de las provincias, un pensamiento único, se podría decir. El principio de unidad de legislación. Principio de unidad. De legislación. De legislación. ¿Usted a qué lo atribuye? ¿A que la intelectualidad de esa época no tenía otro modo de negociar? No, a un pedido de Gran Bretaña. Que ellos pedían para hacer las inversiones que hubiera legislación única en todo el territorio. Es eso. Es eso. Bueno, en la misma línea de la reflexión de Cristina, siempre parece que estamos acá en esa línea. Yo también estoy muy agradecido porque se introdujo esta última charla alrededor de los temas que tenían que ver con la concepción de la tierra, el trabajo, y quizás esa sea la raíz en la que uno debería ponerse a pensar nuevas formas de imaginar tanto la tierra como el trabajo, y yo me animo a agregar el techo, como un concepto presente, de gran presencia en una nueva forma de constituirnos como nación. Me gustaría alguna reflexión tuya sobre eso. Sí, a eso vamos a llegar en la última parte del curso, donde vamos a ver derecho comparado, o sea, qué dicen las constituciones de otros países. La Constitución de la Argentina es una de las más antiguas del mundo que está vigente. Y hay toda una evolución de las ciencias sociales que está ausente en la Constitución argentina. Realmente eso es lo que hace que sea necesario un cambio constitucional, no una reforma. Por otra parte, está instalado y naturalizado que la Constitución se reforma, que le ponemos algún parchecito, pero en realidad eso no sirve, porque no se puede injertar. Voy a ser vulgar por un momento. Si en un campo de frutales querés hacer minería, y lo más probable es que o no hagas minería o destruyas todos los frutales, pero las dos cosas al mismo tiempo en un mismo lugar no podés. Los injertos que tiene la Constitución son de ese tipo. Los van a encontrar, hay cosas que están señaladas en el trabajo que les estoy entregando, de cómo lo que se insertó en el 75, inciso 22, los tratados internacionales, son contradictorios con partes que están, con normas que están en la parte dogmática de la Constitución. Son contradictorios, no hay nada que hacer. No hay, la única forma que tienen de conciliarlos es recurriendo a este latiguillo de la interpretación armónica de la Constitución, pero la realidad es que son inconciliables, son absolutamente contradictorios. Y traigo el ejemplo porque se operó de esa forma con la incorporación de los tratados de derechos humanos, porque no había forma de salir del problema. Cuando Menem y Alfonsín pactan la reforma de la Constitución,
los poderes fácticos imponen que no se toca la parte dogmática de la Constitución. Si no se toca la parte dogmática de la Constitución, no había forma de hacer entrar el concepto de derechos humanos que es propio de nuestra época. Y la solución que se encontró fue esta del 75, inciso 22. Pero es un injerto. Te lo va a decir cualquier profesor de Derecho Constitucional. Como técnica legislativa es pobrísima. Bueno, terminamos con Juan. ¿Hay posibilidad de apelar el veto presidencial? No. No hay posibilidad. Bueno, muchas gracias.